Entonces vamos a hacer ejercicio de centro de masa, y el concepto de centro de masa es un punto, es una coordenada donde se supone que está concentrada toda la masa. Si uno toma un cuerpo continuo, es decir, un cuerpo que no está constituido por partículas dispersas como el plumón, si la cantidad de masa está distribuida uniformemente en todo el volumen de este cuerpo, nosotros fácilmente podríamos distinguir el centro de masa justamente en el medio del cuerpo. Entonces, en física se idealizan los cuerpos, no se trabajan con cuerpos grandes, sino que se trabaja con reducción de partículas. Un cuerpo gigante, la luna, el sol, se trata como un solo punto, y se supone que en ese punto está concentrada toda la masa del objeto. Entonces ese punto donde está concentrada toda la masa del objeto, ese punto se llama centro de masa. Pero es una coordenada, no confundirlo con centro de gravedad. El centro de gravedad aquí coincide en que es el punto donde se aplica la fuerza con que la Tierra atrae el cuerpo hacia el centro de ella. Por lo tanto, el centro de gravedad es donde se aplica la fuerza, y el centro de masa es la coordenada, el X, Y o el X, YZ o el X, donde aplicamos la fuerza justamente con que la Tierra atrae el objeto. Entonces el centro de masa es la coordenada donde tenemos concentrado todo el cuerpo, todo el volumen del cuerpo, toda la masa del cuerpo. Bueno, eso sería en caso de cuerpos continuos. Un cuerpo continuo es aquel que contiene, ¿cierto?, las masas unidas una al lado de otra que me conforman un cuerpo sólido y rígido. Pero en este caso, esto se llama cuerpos continuos, y en el caso de partículas dispersas, como son estas masitas que tenemos acá, entonces en este sistema nosotros tenemos que hallar supuestamente la coordenada donde estaría concentrada toda la masa de los cuatro cuerpos que hay ahí. Entonces no es lo mismo que encontrar el centro de masa de un cuerpo continuo que encontrar el centro de masa de masas dispersas y separadas. Por ejemplo, si nosotros pensáramos solamente en el eje X, y tuviéramos acá, ¿cierto?, la recta numérica, tanto los enteros positivos como los negativos, y pusiéramos dos masas iguales, por ejemplo pusiéramos una aquí, idénticamente iguales, y la otra la pusiéramos acá, como son iguales las masas, ¿dónde estaría el centro de masa de todo el conjunto? Estaría justo donde está el origen del sistema, ¿cierto? Aquí estaría el centro de masa, o sea, la masa de los dos cuerpos, la masa de ambos objetos, me hace un total, y ese total lo imaginamos concentrado justo en el centro. Pero me quedó justo en el centro porque las masas de ambos cuerpos son idénticamente iguales. Pero ¿qué pasaría si en el mismo ejemplo nosotros tuviésemos la siguiente situación? Tuviésemos que la masa 2 fuera más grande, mucho más grande, que la masa 1, y la masa 1 muy pequeñita. Ya el centro de masa, la coordenada donde supuestamente está concentrada toda la masa del sistema compuesto por las dos masitas, ya no estaría en el centro. ¿Por qué no estaría en el centro? Porque las masas son desiguales. Aquí estaba justo en el centro porque las masas eran totalmente idénticas. Si esta tenía 2 kilos, esa 2 kilos, por lo tanto estaba justo en el medio. Pero aquí tenemos una masa mayor en materia que la masa M1. Por lo tanto, el centro de masa no está en el centro. El centro de masa estaría corrido más hacia el cuerpo que tiene mayor cantidad de masa. Entonces, por ahí estaría el centro de masa, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, la única vez en que yo puedo hallarla justo en el centro cuando son masas idénticas. Entonces fíjese que aquí las masas son todas disímiles. La M1 tiene 0,5, la M2 tiene 3, la M3 tiene 2, la M4 tiene 1,5. Entonces yo no puedo decir, a ver, más o menos por aquí va a estar el centro de masa. No tengo idea, porque son masas diferentes, y además, si ustedes se fijan, están ubicados en posiciones totalmente distintas. Entonces tenemos que sacar ese punto
es un punto teórico donde supuestamente está concentrada la suma de las 4 masitas. La suma de las 4 masitas, o como en este caso la suma de las 2, le daría el centro masa en la coordenada. Aquí también. Entonces, para esta situación hay que sacarlo de otra manera. Entonces yo voy a partir sacando, primero hay que trasladar las coordenadas. Estas son las coordenadas de la ubicación de las masitas, todas estas metros. Y entonces nosotros debiéramos sacar las coordenadas con el sistema canónico. Acuérdense que el sistema canónico es expresar la posición de las masitas con el vector posición según I, según J y según K, si es que corresponde. Entonces vamos a nosotros a calcular la coordenada donde se concentra toda la masa de los 4 cuerpos que tenemos ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces, saquemos el vector de posición de los lugares donde se encuentran las masitas. Como la masa 1 está en el origen, entonces el vector de posición R1, el vector de posición 1 es 0i más 0j en metros. Luego sacamos el R2. Tendría 3 en el eje X y tendríamos 5 en el eje Y. Entonces tendríamos 3 según I más 5 según J metros. Luego sacamos el vector de posición de la penúltima partícula, que sería M3. No tiene en Y, sino que solamente tiene coordenada en X. Por lo tanto, y para explicitarlo tendríamos 0i más 6j y también el metro. Y finalmente, la última masita es la que está ubicada en el segundo cuadrante. Tendríamos menos 2 para I y tendríamos más 2 para J. Entonces, una vez que tenemos listos los vectores posición, estamos en condiciones de ahora ponerle la fórmula de cómo se saca el centro de masa. ¿Cuál es la fórmula para sacar el centro de masa? Calculemos el centro de masa. Le vamos a llamar CM a la abreviación justamente de ese, ¿cierto? Porque es un lugar en el espacio. Entonces, fórmula, porque nosotros necesitamos, ¿qué nos pide? La posición del centro de masa. La posición del centro de masa viene dado por la sumatoria de I igual 1 hasta N de la masa I por el RI en particular y dividido por la suma total que aportan cada uno de los cuerpos al sistema. Entonces tendríamos, si lo desglosamos, tendríamos que el vector de posición, ¿dónde está ubicado el centro de masa de ese conjunto? Eso nos estamos preguntando. El centro de masa entonces sería la masa 1 por el vector de posición de esa masita, más la masa 2 por el vector de posición que le corresponde, más la masa 3 por el vector de posición de esa masita y más la masa 4 por R sub 4. Y todo eso dividido por la suma de todas las masas, es decir, la masa 1, la masa 2, la masa 3 y la masa 4. Siempre en el denominador tenemos la suma total de todo el sistema de partículas. O sea, si tengo 20 partículas, siempre aquí abajo en el denominador voy a tener la suma de las masas de todas las 20 partículas. Siempre el denominador es igual para calcular la posición, para calcular la velocidad y para calcular la aceleración. Entonces, tenemos todo listo. Y reemplazamos entonces. El vector de posición del centro de masa viene dado por la masa 1, 0,5, por R1, y R1 vale 0I, 0J. Después tendríamos la masa 2, 3 kilogramos, ¿cierto? Por el R2 que vale 3I más 5J. Seguimos, más la masita 3, 2 kilogramos, por su respectivo vector de posición, 6I más 0J. Y finalmente tendríamos la masa 4 que vale 1,5 o 3 medios, si ustedes quieren, por su respectiva posición que sería menos 2i más 2j. ¿Y en qué unidad están cada una de estas multiplicaciones? Si esto es masa y esto es posición, tendríamos kilogramos por metros. Entonces, kilogramos por metros. Y todo eso dividido por la suma de las 4. Tendríamos 3 más 2, 5, más 1, 5, 6, 5, 6, 5 más 0, 5, 7 kilogramos. Entonces la suma de todas las masitas es el sistema completo. Entonces aquí cancelamos kilogramos con kilogramos
Y nos queda justamente la unidad que corresponde al vector de posición, que sería el metro. ¿Cierto? El primero vale 0, así que no perdamos el tiempo. Entonces arriba nos quedaría... Y aquí multiplicamos, acuérdense, un escalar delante de un vector, el escalar que multiplica cada una de las componentes. Entonces tendríamos que el vector de posición del centro de masa vale 9i, más 3 por 5, 15 según j, 2 por 6, 12 según i, menos 3 según i, más 3 según j, y con eso estamos ok. Y dividido por 7. Bueno, para no enredarse, sumamos todas las i, 9i más 12i, y le quitamos 3i, tendríamos 12 menos 3, 9, y 9 más 9, 18i. El vector de posición donde supuestamente va a estar ubicada toda la masa de las 4 que hay en el sistema de coordenadas son entonces 18 según i, y hay que sumar la j, tendríamos 15j más 3j, 18j, 18j dividido por 7, y todo eso por supuesto en la unidad de metros. ¿Qué es lo que hace un escalar con relación a las componentes de un vector? Si está dividiéndolo, significa de que ese escalar en el denominador me divide a la componente según i y me divide a la componente según j. Por lo tanto, el vector de posición de nuestro centro de masa es 18 séptimos según i más 18 séptimos según j, y todo eso es metro. Ahora, para que tengamos una idea de cuánto es eso, 18 séptimos lo ubicamos acá, 18 dividido por 7, y claro, aproximándolo a una cifra, a un decimal después de la coma, sería 2,6. Entonces, el vector de posición del centro de masa sería 2,6 según i, aprox, más 2,6 según j, y todo eso metros. Y entonces, ahora que tiene esa información, lo ubicamos acá. ¿Dónde está el 2,6 según i? Si aquí tengo 2, aquí tengo 3, 2,6 estará por acá. Y 2,6 acá, 1, 2,6 por acá. Entonces, más o menos, ahí está el centro de masa. Y ese centro de masa, entonces, tiene su vector asociado. Es el que acabamos de sacar y se llama R, vector centro de masa. Y tiene su componente 2,6 según i, y tiene su componente 2,6 según j. Ahí está. O sea, toda la masa de los cuatro cuerpos, toda la masa de los 4 cuerpos se concentraría ahí. Entonces nosotros, en vez de sacar cada uno de los cuerpos, trabajamos con ese centro de masa. Ahora, si usted quiere ser más preciso, usted le saca el ángulo, pero el ángulo está listo. Si tengo 2,6 en i, tengo 2,6 en j, y le saco el arco tangente, ¿cierto? El arco tangente de 2,6 dividido por 2,6, arco tangente de menos 1 da 45 grados, exacto. Estaría aquí. Ahí estaría concentrada la masa. Eso, como un primer ejercicio. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, una regla mnemotécnica para que se acuerden de la fórmula sin necesidad de que usted haga mucho esfuerzo es el siguiente. Miren, como estamos calculando el vector de posición de donde está concentrada toda la masa, el vector de posición, entonces uno dice, ya, como aquí tengo masa, y aquí tengo masa, me queda que posición tiene que ser igual a posición. Porque si, por ejemplo, cuando nos pidan calcular la velocidad del centro de masa, abajo sigue siendo la suma de todas las masitas. Por lo tanto, aquí, ¿qué tengo que multiplicar para que velocidad me quede más o menos semejante a eso? Por velocidad en cada una de las partículas. Se cancela, velocidad igual a velocidad. Y si quiero aceleración centro de masa, ¿cierto? Sería mi por a sub i, y abajo por la suma de los mi. Se cancela eso, o sea, como regla mnemotécnica, y aceleración igual a aceleración. Es para acordarse, para que no se olvide. Bien, solamente le sacamos la posición. Ahí está ubicada la masita. Resolución. Ya, entonces saquemos letra A, el vector de posición lo vamos a hacer así, miren. Cálculo
¿De qué cosa? Del vector de posición RCM, el vector de posición en t igual 0 segundos, y le ponemos ahí 0. Eso hay que calcular. El vector de posición para t igual 0 segundos. ¿Cómo sacamos eso, jóvenes? Ya, pongamos la fórmula general, para que se lo ven ahí. El vector de posición del centro de masa en general, ¿me lo puede decir, don Alan? ¿Ya? De I hasta, o sea, de I hasta N. ¿Hasta N? De M sub I por R sub I. El vector de posición de aquí abajo, Sobre la ¿cierto? sumatoria de I igual 1 a N de M sub I. Correcto, señor. Muchas gracias. Pero esto que está acá arriba, ¿qué es lo que es? Es masa 1 por R1 en t igual 0. Más masa 2 por el vector de posición del cuerpecito 2 en t igual 0. Y finalmente M3 en el vector de posición R3 para t igual 0. Dividido por la suma de los tres. Entonces lo que hay que hacer, segundo lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar el vector de posición de cada uno de los cuerpos, pero para t igual 0. Porque el vector de posición para R1 está en función de t, para R2 está en función de t, y para R3 está en función de t. Entonces, hacemos una subdivisión ahí, obtenemos R1 0, y le ponemos asterisco aquí. ¿Cómo saco el R1 0? Tomo el vector de posición y reemplazo en t igual 0. Entonces el vector de posición R1 para t igual 0 sería entonces 3 más 2 por 0, ¿cierto? Según I, más 0 al cuadrado, según J, y todo eso metros. Bien, ¿cuánto nos quedaría? Entonces el R1 para t igual 0 sería simplemente eso vale 0, eso vale 0, me quedaría 3 según I, metros. Ahí estaría ubicado. Entonces la masa 1, cuando comienza el reloj, el reposo, tiene la posición 1, 2, 3, ahí está la partícula, t igual 0. Luego que sacamos, hay que hacer lo mismo para el vector de posición R2. Entonces otra subdivisión, sacamos el R2 para t igual 0. Saquemos eso entonces. El R2 para t igual 0 sería 0 partido por 2 según I, más 4 por 0 según J, y todo eso metros. ¿Cuánto vale entonces el vector de posición? ¿Dónde está el cuerpo el segundo cuerpo cuando t igual 0? Entonces ahí está la masita 1, así bien al notecito acá, y ahí estaría la masita 2 en t igual 0. Entonces nos quedaría que nuestro R2 para t igual 0 sería 0 según I, más 0 según J, y todo eso metros. Y finalmente sacamos el R, entonces la sub 3, una subdivisión sería el cálculo de R3 para t igual 0. Y esto significa que el R3 para t igual 0 vale 2 por 0 menos 1 según I, más 4 más 5 por 0 según J, y todo eso metros. Así que el vector de posición para la partícula 3, cuando todavía no comienza el movimiento, sería menos I más 4J. O sea, estaría en el segundo cuadrante viviendo él cuando todavía no comienza a correr el reloj. Y esto entonces metros. ¿Ok? Listo. Entonces ahora decimos como A.4, volviendo a asterisco. Tenemos que volver ahí. Y si volvemos a asterisco con todo lo que ya sacamos, nos quedaría entonces que el vector de posición del centro de masa sería entonces M1, 1 kilogramo, por R1, 3 según I, más M2, 2, por el R2, 0 vector nomás, más 3, por el que acabamos de sacar, menos I, más 4J, y todo eso kilogramos por metro. Y todo eso dividido por 1 más 2 más 3, que da 6 kilogramos. Se cancelan los kilogramos, nos quedan metros, y eso nos quedaría entonces que el vector de posición del centro de masa sería 3 según I, 0, no lo cotizamos, menos 3 según I, más 12 según J.
Se cancela este con este y nos queda que el centro de masa para esas tres partículas valdría 2 según J metros. Y ahí terminamos recién la letra A. Vamos ahora a la letra B. Hay que sacar la velocidad del centro de masa, pero para un T a 2 segundos. Todo esto ocurrió en reposo. La masita 1 estaba en 3 acostadito en el eje X. El R2 estaba en el origen y el R3 estaba ubicado en el segundo cuadrante. Todavía no corría el tiempo. Entonces me dice, saque la velocidad para 2 segundos. Cálculo de la velocidad para T igual 2. Señor López José. Dígame la fórmula para calcular la velocidad del centro de masa con la regla mnemotécnica que le di. La sumatoria de todas las masas, o sea, de cada una de las masas por cada una de las velocidades. Partido por la sumatoria de todas las masas. Muy bien, ¿eh? Bien, ¿y esto qué es lo que es, Daniela? La velocidad Sería M1 por la velocidad 1 en para 2 segundos. Más la masa 2 de la velocidad 2 para 2 segundos, más M3, la velocidad 3 para 2 segundos. Y todo eso dividido por la suma de las 3. Pero antes de sacar este señor, hay que hacer una subdivisión, le vamos a poner asterisco, porque hay que volver después acá. ¿Qué es lo que hay que sacar primero, señor Alan? Antes de sacar la velocidad de 1 en 2, de 2 en 2 y de 3 en 2. La velocidad para T en general. Muy bien. Entonces, cálculo de la velocidad para cada una de las masitas para T en general. ¿Cómo sacamos la velocidad del 1? Derivándola. Muy bien, la velocidad de 1 para cualquier tiempo T es la derivada de la posición de la primera masita que está en función del tiempo con respecto al tiempo. O sea, la derivada con respecto al tiempo ¿de qué cosa? De 3 más 2t según I más t cuadrado según J. Bien, y ustedes son capos en derivar, ¿cierto? Entonces la velocidad, cuidado, hay unos jóvenes que quieren sacarlo al tiro. No, primero se saca para cualquier tiempo y después se reemplaza el tiempo. Se reemplaza el tiempo. No pueden hacerlo antes, porque ahí se comete el error. ¿Ya cuánto nos queda la primera, esa derivada? ¿2 qué? ¿Ah? Muy bien. Más 2t según J. ¿Correcto? Metros en cada unidad de segundo. Y ahora sí, usted dice, la velocidad para la masita 1 para el tiempo igual 2 segundos, significa que usted va a reemplazar donde está justamente esa variable. O sea, ahí. Así que eso nos quedaría simplemente la velocidad 1 de la partícula 1 vale 2i más 4j. Ya. El mismo procedimiento para B2. Borramos aquí entonces. ¿Cuál ahora, señorita Daniela? B2 para T en general, ¿cierto? Sería la derivada entonces de R2 con respecto al tiempo. Si yo derivo al tiro con respecto al tiempo, ¿cuánto nos queda eso? 1/2 o 0,5 según I. Y más 4 según J, 1/2 según I, más 4J. Y todo eso metros en cada unidad de segundo. Y esa es la velocidad. Y ahora viene el reemplazo. Para T igual ¿cuánto? Para T igual 2. La velocidad en 2 para T igual 2 segundos sería, ¿cuánto vale? ¿Vale 0 o vale 1/2 I más 4J? O sea, para cualquier tiempo que yo coloque ahí, va a ser la misma velocidad. Entonces sería 1/2 según I más 4J. Es constante, señor. ¿Cuánto fue el que me dijo eso? Y nos quedaría el último, el B sub 3, según T. Sería la derivada del RT en función del tiempo con respecto justamente a esa variable. Sería 2i. Entonces decimos que el R en 3 según T. ¿Me dijo? ¿Alguien me lo estaba diciendo? Dígamelo. 2i más 5. 2i Más 5J. más 5J. Y todo eso en metros en cada unidad. Y ahora reemplazamos el B sub 3 para T igual ¿cuánto? 2. Sería
2 I más 5. ¿Por qué, señor Branco Martínez? Muy bien, señor. Y ahora, después de todo eso, volvemos a asterisco. Entonces, pongamos acá. Punto 2, volviendo a asterisco. Volvamos a asterisco, a este señor que está acá. Entonces, la velocidad del centro de masa. Entonces, velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa para t igual 2 es igual a m1 que vale 1 por v1 2. 2i más 4j más 2 por v sub 2, 2, v sub 2, 2. Más 4j y finalmente 3 por el que acabamos de sacar 2i más 5j y entonces que tendríamos 1 más 2 más 3 ya. 3 medios i, muy bien, más 9 medios o 4,5 según j y todo eso metros en cada unidad de segundo. Y nos queda el último, la letra C. Vamos a la letra C entonces, el cálculo de la aceleración del centro de masa para los mismos 2 segundos. A ver, Fabiana, dígame, ¿cómo saco la aceleración del centro de masa? La sumatoria de, por cada aceleración. ¿Ya? Dividido en la sumatoria de masa. Correcto, señorita. Muy bien, muchas gracias. ¿Y eso qué es lo que sería? Esto sería masa 1 por aceleración 1 para t igual 2, masa 2 por aceleración 2 para t igual 2, más masa 3 por aceleración 3 para t igual 2. Todo eso dividido por la suma de las 3. Ya, pero antes de sacar la aceleración para cada una de ellas, ¿qué tenemos que sacar previamente? Entonces tenemos que sacar C1, vectores. ¿Qué vectores? Vectores. Sí, vectores de aceleración sub i. Primer vector, A sub 1 en t. Hay que derivar la velocidad. Entonces, por si acaso, ¿cuántos jóvenes? Si yo derivo esto con respecto al tiempo, 2. Entonces, constante. Partido por cada unidad de segundo al cuadrado. Saquemos el segundo. Sería la aceleración 2. Es decir, la derivada de la velocidad 2 con respecto al tiempo. Ya la borré, así que usted me lo tiene que decir. Entonces la aceleración 2 en tiempo t es 0, ¿0 qué? 0 más 0j metros partido por segundo cuadrado. Ya. Y el último, el a sub 3 en t sería la derivada de la velocidad 3 con respecto al tiempo. Y usted lo dice de inmediato. 0 también. Ya. Lo otro voy a ponerlo es 0 vector metro partido por segundo. Y ahora que tenemos todo eso, ¿a dónde nos vamos? Aquí a asterisco. C.2, volviendo a asterisco, tendríamos que la aceleración del centro de masita para t igual 2 sería entonces m1 vale 1, a sub 1 2, a sub 1 2, 2j, más 2 por 0, más 3 por 0. Todo eso, 1 más 2 más 3, 6. Logramos, y esto es, logramos metros partidos por segundo cuadrado. De tal manera que se cancela y nos quedaría que nuestra aceleración para t igual 2 segundos sería 2 dividido en 6, un tercio. ¿Un tercio de qué? De j. ¿Qué cosa? Metro en cada unidad de segundo cuadrado. Bien, jóvenes.